Pues hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Primero de todo voy a presentar a los ponentes, luego haré una introducción sobre el proyecto y luego ya les cediré la palabra a ellos. Bueno, pues a mi derecha tengo a Amadeu Casellas, que es un expreso FIES y militante anarquista, y que bueno, es conocido por las más de 50 huelgas de hambre que realizó en la cárcel, reivindicando los derechos de los presos y los abusos que se realizaban con total impunidad. Y luego hay Jorge del Cura, que es portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y miembro fundador del Centro Documental de la misma, y que su línea de trabajo se centra en analizar los maltratos físicos y psíquicos que se realizan con impunidad por parte del Estado o de instituciones estatales. Bueno, yo me llamo Nuria Güell, soy artista y mi línea de investigación se centra en analizar la ética de las instituciones que nos gobiernan, así como investigar los abusos de poder permitidos por la legalidad establecida. Bueno, el proyecto se titula Aplicación Legal Desplazada, FIES, y esta rueda de prensa es una fase del proyecto. El FIES es un régimen de vida creado en 1991 que se basa en el aislamiento y la incomunicación total y que se aplica a los presos calificados de inadaptados o conflictivos. Y esta idea de preso inadaptado es como una idea muy ambigua y que muchas veces pues, son los presos que reclaman sus derechos, o sea, los presos politizados. Bueno, después de mucha presión legal, el Tribunal Supremo declaró nulo el régimen disciplinario que regulaba la circular FIES. No obstante eso, el año pasado el Ministerio del Interior lo volvió a legalizar con una circular y luego lo actualizó con la circular 12 del 2011. Bueno, esta última es de nuevo anticonstitucional porque vulnera muchos puntos de la Constitución española, también del reglamento penitenciario y del Código Penal. Las medidas que contempla este régimen se pueden calificar de tortura blanca, y ahora Amadeu, que lo ha vivido en su propia, o sea, que tiene en su experiencia, nos lo contará. Y más allá de lo que dicta el reglamento, son espacios que por sus características de incomunicación y aislamiento gozan de total impunidad. El proyecto consistió en mandar una convocatoria a presos FIES o ex-FIES, invitándoles a que nos enviaran información, ya sea poemas, cartas, testimonios, dibujos, a modo de hoja de reclamación, con la intención de visibilizar su situación, ¿no? Y de traspasar los muros que los encierran. Me empezaron a llegar cartas de todas las prisiones de España, de gente que yo había contactado y otra gente que no contacté, pero que lo conocieron a través de los propios presos, con un montón de material, y todos ellos pues apelaban a la tortura blanca y a la tortura física también, ¿no? Como práctica sistemática en las cárceles españolas. Entonces es como, bueno, estamos hablando de tortura institucional. Y bueno, de alguna manera este es el motivo por qué estamos aquí, porque todo este material nos lo han hecho llegar para visibilizarlo, para comunicar a la sociedad cuál es la situación actual en las cárceles. Y nada, os voy a entregar luego un CD con el material una serie de material que nos han enviado, y también os voy a presentar una web donde he colgado todo el material que han mandado que se puede hacer público, porque muchos presos mandaban material pero decían no hagáis público eso por miedo a las posibles represalias. Y esta es la web, que es advic.org/FIES, y aquí está clasificado todo. Hay aislamiento, tortura, medicación, represalias, o sea, todos los conceptos a los que ellos apelan, y ahí hay toda la documentación para que la gente la pueda consultar. Y ya sin más voy a pasar la palabra a Jorge del Cura. Buenos días, gracias Nuria por invitarme a participar aquí. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo me ubico, antes de nada lo que sí quisiera es centrar lo que es tortura, lo que se entiende a nivel universal y planetario por tortura, y para ello voy a leeros, es un poco aburrido, pero es fundamental la definición de la tortura que hace Naciones Unidas, que hace la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de tener de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona al ejercicio de funciones públicas, a instancias suyas o con su consentimiento. De esta definición, que ha sido aceptada por el Estado español y por tanto es parte de su legislación interna, hay que tener en cuenta fundamentalmente dos cosas. La tortura solamente puede practicarla un funcionario público, es decir, es un delito, es una práctica institucional. Los particulares no pueden cometer tortura, pueden cometer otro tipo de aberraciones, pero nunca tortura. Y segundo, importante, es que los dolores pueden ser físicos o psíquicos. Aquí es cuando estamos hablando ya de la tortura blanca, que luego tenemos algunos ejemplos y imagino que a nadie podrá dar cuenta de ello porque los ha sufrido. En la expresión española se practica la tortura la física y se practica la tortura blanca. En las cárceles españolas fundamentalmente las agresiones suelen ser por motivos porque un preso ha desobedecido una orden, porque no ha cumplido un reglamento concreto. Estaremos en este caso hablando en el tipo de tortura punitiva, que es el que la Naciones Unidas se coge como cuando se trata de castigar a una persona por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido. Esta es la práctica de la tortura relativamente habitual en las cárceles españolas. Esta situación además luego lo va a llevar a la segunda parte, la tortura blanca, régimen de FIES y demás. Normalmente una denuncia, una agresión de un funcionario para evitar a ese funcionario posibles represalias, una posible denuncia contra ese funcionario, lo que va a hacer es denunciar al preso por atentado a resistencia o por daños a los bienes de la prisión. Ello va a dar lugar casi de forma automática a una regresión de grado del preso y muchas veces a su inclusión en el régimen FIES como preso conflictivo o preso peligroso. Muchos de los presos FIES que han pasado por el Estado español en los últimos 20 años, su origen de inclusión en este régimen, en este fichero, ha sido haber sufrido una agresión, haber sufrido no haberla provocado. A partir de este momento, esta persona va a ser objeto de una serie de restricciones de los derechos en cuanto a su situación de comunicaciones, situación de acceso, de libertad, de momento en libertad en la prisión. Va a ser incluido una celda aislada, donde no va a tener contacto con prácticamente ninguna persona. En su momento, incluso cada vez que salía de la celda, era esposado, sometido a cachillos integrales. No se le permitía tener ropa propia, tenía que vestir un mono que le otorgaba la prisión. Era un objeto de una práctica sistemática de desestructuración, deshumanización, despersonalización que está contenida y considerada a nivel internacional como tortura o malos tratos. De hecho, en el año 2002, Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, advirtió al Estado español que el régimen FIES en sí mismo podría ser considerado como conculcador de la Convención de Naciones Unidas como una situación de malos tratos. Es importante tener en cuenta que a veces queremos distinguir tortura y malos tratos como una cosa inaceptable y malos tratos como algo que todavía podríamos aceptar. Las convenciones internacionales, todas las convenciones internacionales que ha firmado el Estado español, hablan de tortura, malos tratos o trato por inhumano y degradante como algo absolutamente prohibido, algo que no se puede justificar en ningún momento. Para acabar, solo quería deciros que el régimen FIES surgió en el año 91 como una medida excepcional, como una medida especial ante una situación que se consideró muy peligrosa en las cárceles españolas. En los años 88, 89, 90 se produjeron varios motines en las cárceles españolas para denunciar precisamente los malos tratos y torturas en las cárceles españolas, y fue cuando se aprobó y se puso en práctica el régimen FIES. En los primeros años se produjeron numerosísimas casos de tortura, muchos suicidios nunca aclarados a presos que habían sido aislados con este régimen, y posteriormente, como ya ha indicado Nuria, se consiguió que hace unos años el Tribunal Supremo Español derogase solamente la parte del régimen disciplinario, mantenía todo el resto del régimen de la instrucción inicial. Con esto se ha dado una vuelta de tuerca, puesto que si bien es verdad que al día de hoy, en el 2012, la aplicación concreta del régimen FIES no es la que se produjo en el año 91-92, años más duros de esta práctica,
sí que es un aviso a navegantes, ahí está ese régimen perfectamente legalizado, considerado por Naciones Unidas como conculcador de la dignidad de las personas presas, está perfectamente aceptado por la legislación española y siempre se puede volver a aplicar en cualquier momento con legalidad. Es una forma no muy distinta de lo que han hecho otros estados como Estados Unidos al legalizar determinadas técnicas de tortura e incluirlas en la legislación interna. Estamos en un proceso de recesión importantísimo de derechos humanos y el régimen FIES es una buena prueba de lo que está ocurriendo a nivel internacional. De momento ya nada más, gracias y doy la palabra a Amadeo. Hola, buenos días y gracias por asistir a esta rueda, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero que quede muy claro, ¿no?, que en España no solamente se vulnera la legislación penitenciaria, ¿no?, sino se vulnera la Constitución, se torturan las cárceles. Yo no llamaría funcionarios públicos a los carceleros, sino lo que son carceleros, custodia y guardia de presos. Y a partir de aquí, pues bueno, explicaré un poquito lo que yo he vivido dentro de las prisiones, ¿no? Dentro de las prisiones se tortura, sí, se tortura físicamente y psicológicamente. Una tortura física probablemente no deje muchas secuelas, ¿no?, porque las secuelas de una tortura física será un moratón o un hinchazón y al cabo de pocos días se te irá, ¿no? Probablemente las secuelas psíquicas sean mucho más difíciles de ver y de curar, ¿no?, o incluso sean permanentes. ¿Cómo se puede torturar a un preso psicológicamente? A un preso psicológicamente se le puede torturar desde el régimen FIES en primero, segundo, tercer, cuarto, quinto grado, con la aplicación del artículo 93 de la legislación penitenciaria. ¿Qué significa eso? Significa que a un preso lo pueden encerrar en una celda 24 horas al día. De esas 24 horas al día completamente aislado, saldrá 2 al patio solo. En esa celda pues no podrá tener ni televisión ni ningún medio de información, ¿no?, como puede ser prensa, radio, en fin, cualquier tipo de información de exterior no la tendrá. En mi caso concreto y el de muchos compañeros míos, teníamos el correo intervenido, teníamos las comunicaciones cortadas con el exterior, no podíamos comunicar con nuestros amigos o familiares, y en el caso de que se nos permitiera comunicar con algún familiar, el sistema penitenciario español tiene un medio muy fácil también de reducirte este derecho que tienes, ¿no?, que es la comunicación. ¿Cómo se hace? Pues si eres de Madrid te llevan a Santander, y si eres de Santander te llevan al puerto. ¿Con eso qué pasa? Pues que la familia, para poderte ver 20 minutos, se tiene que desplazar a 500, 600, 1000 kilómetros, con la inconveniencia de los medios económicos que eso conlleva, ¿no? En las cárceles españolas actualmente tienen otro medio de tener a los presos, pues de alguna manera drogados, ¿no? Cuando se habla de que en las cárceles hay muchas drogas, nunca hablan de las drogas legales, que quizás sean las peores que hay, ¿no?, y que están al orden del día. Por ejemplo, en cualquier tipo de cárcel española, sea en primer grado, segundo grado, régimen FIES, tienen los médicos, tienen la potestad, y de hecho lo hacen, de ir a ver a un preso en la celda y decirle pues si quiere algún tipo de medicación. Como vosotros sabréis, están los psicotrópicos, ¿no?, como puede ser Tranquimacin, Valium, en fin, medicación de este tipo, y después están ya drogas más duras como puede ser la metadona o el seroquén. La metadona, como muchos de vosotros sabéis, la sacaron para deshabitar a una persona de lo que era el enganche de la heroína, ¿no? Y era para darte una medicación concreta de metadona, no sé, un 20%, y irte rebajando. En las cárceles españolas lo que hacen es aumentártelo, ¿no? Te van aumentando tanto el tratamiento de metadona como el de psicotrópicos, como el de seroquén. El seroquén es un tratamiento psiquiátrico que antiguamente se conocía como el lagartil. Seroquén, hay seroquén 100, 200, 300 y 400, y eso hace que una persona quede pues un zombi perdido, ¿no? Si a una persona la aíslan en un régimen FIES o incluso le aplican al artículo 93 y lo tienen en una celda incomunicado y le suministran este tipo de drogas legales, lo que hacen es mermarla hasta el punto de que se le induce al suicidio. Como muchos de vosotros sabréis, en las cárceles españolas se habla mucho de sobredosis de drogas, ¿no? Yo acuso, y la acuso directamente al Estado español, de ser el responsable de esas muertes, ¿no? Las muertes de sobredosis en el Estado español, la mayoría de ellas, por no decirle 100%, como mínimo el 95% de ellas, son producidas por drogas legales, drogas que suministra la propia cárcel, con el beneplácito pues de toda la política, en fin, de todos los políticos que hay en medio, y eso induce pues que una persona que pese 80 kilos, 70 kilos,
se le dé por la mañana metadona, se le dé tranquimacin, se le dé a mediodía Valium tranquimacin y por la noche se le dé Seroquén con tranquimacin. Si vosotros analizáis todo este tipo de drogas, veréis que es un abuso total, ¿no? Si a esa persona, teniéndola así drogada, le quitas la correspondencia, yo, por ejemplo, tenía la correspondencia intervenida, ¿no? ¿Eso qué significaba? Pues que a mí me enviaba cualquier persona una carta, esa carta era abierta por los carceleros y a lo mejor me la entregaban al cabo de un mes y medio si se me entregaba. Y cuando yo sacaba una carta, pues pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Yo la cursaba, tenía que cursarla abierta, y si los carceleros veían en ella cualquier tipo de palabra que a ellos les podía parecer censurable, ¿no? Pues nos remontamos a la época franquista, ¿no? Que la censura que había en esa época, pues actualmente sigue estando en las cárceles españolas. Eso hace que un preso, pues por ejemplo, que le quitan la correspondencia, que no tiene ningún medio de información, que está en un régimen estrictamente FIES 1, que es no poder tener ningún objeto en la celda, tener lo justo y necesario para vestirse, que no tiene nada, que vienen a comunicar con él y le dicen pues que a lo mejor a los amigos o a la familia le dicen pues que el preso no quiere salir cuando es mentira, pues lo lleva a una depresión y a un estado que al final decide el suicidio, ¿no? Si no es por las drogas legales que se le está suministrando la propia cárcel, es por coger una sábana y colgarse o pegarse fuego a la celda o cortarse las venas, ¿no? Yo en los años que he estado en prisión, que han sido más de 25, la mayoría de las muertes que he visto en ellas han sido inducidas por la propia institución, ¿no? Por los propios carceleros. He visto desde quemarse a chavales pues porque no les hacían caso, no los tenían encerrados y no los dejaban salir al patio, porque no los dejaban comunicar, o porque les estaban suministrando una cantidad de droga legal que los llevaba pues, a la sobredosis, ¿no? Por experiencia mía, ¿no? Yo no he entrado en ese tema de las drogas legales porque sabía que era mi perdición, y en el régimen que yo estaba, ¿no? En régimen FIES en primer grado, artículo 93, pues me tenían incomunicado totalmente, y cuando pasaba el médico y me ofrecía pues las drogas legales le decía que no, porque sabía que eso me mataría. Y mi forma de lucha pues era más bien las huelgas de hambre, porque me podía hacerlas, ¿no? Muchos de los presos no las pueden hacer pues porque están contagiados del VIH, porque están enganchados a otro tipo de drogas, como es la metadona, o tienen hepatitis, cosas así, ¿no? Entonces no les permite luchar de esta manera pacífica, ¿no? Yo, como ha hablado mi compañero, no soy partidario de los motines, porque los motines pienso que es darles un arma a los carceleros, que justifican pues que como hay violencia dentro de la prisión se tiene que reprimir. Entonces yo era más partidario pues de huelgas de brazos caídos, que significa no hacer nada en la cárcel, ¿no? En la cárcel, como muchos de vosotros sabréis, los trabajos forzados no existen, entre comillas, ¿no? Legalmente, la Constitución, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo prohíben, pero en la práctica legal están los equipos de tratamiento que te inducen a los trabajos forzados. ¿Cómo te pueden inducir a un trabajo forzado? Pues a un trabajo forzado te pueden inducir desde el momento en que te dicen que si quieres obtener cualquier tipo de beneficio que refleja la legislación penitenciaria, como puede ser el artículo 154 en tema de los permisos, el 117, el 100.2, que son todo temas de empezar a salir de la cárcel tal y como refleja las leyes de España, ellos te dicen que para eso tienes que trabajar. ¿Qué significa eso? Significa pues que tendrás que hacer un trabajo que en la calle, en cualquier sitio de España, ¿no? Sea desde Cádiz hasta Figueras, cobrarás 1.000 euros, en la cárcel pues te pagarán 200 si los cobras. Si no aceptas ese tipo de trabajo, que son trabajos forzados por la institución penitenciaria, ¿qué hacen ellos? Dicen que no quieres rehabilitarte, que no quieres resocializarte y por lo tanto no puedes salir de la cárcel. Si a eso le añades que en los últimos tiempos se han sacado de la manga desde la doctrina Parot. La doctrina Parot, como muchos de vosotros sabéis, es que para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario tienes que tener la cuarta parte del cómputo de las condenas, ¿no? Si un preso, por ejemplo, por 10 robos contra la propiedad está condenado a 60 años, como hay muchos de ellos, significa que para salir de permiso como mínimo deberás llevar 15 en prisión firme, ¿no? Sin salir. Esa doctrina Parot, igual que la política penitenciaria de dispersión de presos, es ilegal, pero en España se practica al orden del día, como muchos de vosotros sabréis. Por ejemplo, en el tema de presos del País Vasco, ¿no? Más conocidos como presos de ETA, hay presos que están en Canarias, que están dispersados por todo el Estado español, cuando la propia Constitución, artículo 25,
dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción y estarán lo más cerca posible del lugar donde ellos deberán volver, ¿no? Por ejemplo, si son del País Vasco, deberían estar lo más cerca del País Vasco, pero claro, se sacan de la manga estos políticos la política de dispersión, la política penitenciaria, y los tienen dispersados. Si un preso de este tipo reclama sus derechos, reclama que se le apliquen las mismas leyes que lo condenaron, es un preso conflictivo o inadaptado, como en mi caso, ¿no?, que me decían que era extremadamente peligroso y yo en prisión no tengo ningún delito de sangre, ni en prisión ni fuera de ella, y estaba catalogado como preso extremadamente peligroso, pues te aplican el régimen CIES o el artículo 93, que es lo que te lleva pues a lo mejor de estar de Barcelona, como es mi caso, que soy de Barcelona, pues me llevaban a Carabanchel, a Madrid, cuando estaba abierto, ¿no?, o a Calameco. Con eso, pues aparte de tenerme lejos de mi familia, me mantenían aislado en un régimen CIES, un régimen de 22 horas de celda de patio, completamente solo, y es lo que hacen actualmente pues con todo tipo de presos. Por eso cuando se me da la oportunidad de cualquier charla de este tipo, siempre he acusado al Estado español de incumplir sus propias leyes en que evidentemente yo no creo, pero que están ahí, ¿no?, y que yo las he cumplido cuando ellos las incumplen día a día, ¿no? Por ejemplo, hoy día podemos ver como presos por robar un radiocassette, bueno, radiocassette ya no existen, sino un radio de coche. Los meten en la prisión preventiva, los mantienen 1, 2, 3 años, y presos como podrían ser un Dargarín están libremente por la calle, y como el Dargarín, el caso Millet de Palau de la Música, Palmarena de Palma de Mallorca, y etcétera, etcétera, ¿no? Estas personas no entran en prisión. Por eso siempre que tengo estas pequeñas oportunidades o grandes oportunidades, digo que hay dos clases de leyes en el Estado español, la de los ricos y la de los pobres. Los ricos nunca entran y los pobres nunca salen. Y a partir de aquí, pues bueno, dentro de la prisión, pues en mi caso concreto, tuvo que reconocer el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona que había cumplido 8 años de más. Claro, la gente se pregunta cómo es posible que en un Estado democrático puedas cumplir 8 años de más en una cárcel. Pues es muy fácil. Si te van llevando de una prisión a la otra, tu expediente va de una prisión a la otra. Cuando tú llegas a la otra prisión, te van cambiando régimen, que es quien debe velar por esos intereses. Te dice que acabas de llegar en esa cárcel, aunque hayas estado 7, 8, 10 veces, y que bueno, que cuando te toque el turno, mirarán tu expediente y mirarán si estás cumplido o no. En mi caso, como me iban cambiando continuamente de cárcel, pues mi expediente nunca se miraba, ¿no? Hasta el punto que la última huelga que hice, como ha hecho mi compañera Nuria, que he hecho más de 50 para pedir esos derechos, hice una que duró 100 días, y en esos 100 días, que estuve a punto de morir, conseguí que de alguna manera un compromiso político de que se revisara mi condena, con la sorpresa que ellos dijeron tener de que había cumplido 8 años de más, ¿no? ¿Cómo se pueden devolver 8 años de vida a una persona que los ha perdido, ¿no? No creo que haya ninguna manera. Pero el Estado español, más en concreto, la consellera de Justicia de Cataluña, alegó que esa era culpa de mis abogados, ¿no?, que no me habían sabido defender. Yo pienso que no, y acuso al Estado español de que incumple todas sus leyes, y dentro de ese mundo que es las cárceles, que es tabú, en las cárceles nadie sabe lo que pasa porque no les interesa que entren los periodistas ni que entre nadie, se tortura y se abusa sistemáticamente de los presos. No, como ha dicho mi compañero, que es algunas veces, en la mayoría de los casos se abusa sistemáticamente de los presos. Cuando un preso no toma drogas legales y de alguna manera intenta, que igual que hay un código penal que lo ha condenado a una X años de prisión, ese código penal refleja también unos derechos, intenta que se le apliquen, se le califica de preso peligroso, inadaptado o conflictivo y pasa a régimen CIES. En Cataluña no lo quieren reconocer el régimen CIES, y te llevan a departamentos DER, y dentro de esos departamentos, si cogéis la legislación penitenciaria, está el artículo 93, que permite todo este tipo de abusos, y el artículo 94, que es un poquito más suave, pero que sigue siendo lo mismo, ¿no?, que es el régimen CIES en el resto del Estado español. Bueno, y a partir de aquí, pues yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, la contestaré sin ningún problema. Sí, pasamos al turno de preguntas. ¿Cómo te informas tú de cuando estás en la normativa de la realidad o desinformado?
Bueno, en prisión, en teoría, vuelve a ser también, no lo tienen, ¿no? En prisión deberían tener el reglamento penitenciario, el Código Penal, la legislación criminal, la Constitución. Si vas a la biblioteca, ninguna prisión lo tienen, pero yo tuve la gran suerte, ¿no?, dentro de todo lo mal que lo pasé, de que tenía pues abogados y muchos amigos anarquistas, ¿no?, que me hacían llegar de alguna manera fotocopias de la legislación. Después, como dentro de la prisión, por desgracia, ¿no?, la falta de cultura es muy grande, me dediqué a hacer todo tipo de escritos para ayudar a los presos a pedir reivindicar desde un permiso a cualquier tipo de cosas así, ¿no? Y me fui, pues, de alguna manera entrando en el mundo jurídico de lo que es las prisiones, ¿no? Así fui informándome de cómo estaba el tema. Es más, ¿no?, antiguamente, después lo reformaron, estaba el artículo 60, ¿no? El artículo 60 representaba de que los presos incurables debían estar en libertad cuando ya estaban en fase terminal de la enfermedad que tuvieran, ¿no? Eso no se cumplía, y a través de un grupo de abogados de Barcelona, ¿no?, pues empecemos a luchar por esos presos. Conseguimos sacar a bastantes de ellos, ¿no?, hasta que se nos cortó el grifo y nos cortaron el poder de hacerlo, ¿no? ¿Qué hicieron para hacerlo legal? Porque en España, como se suele decir, es el país de la pandereta, ¿no? Y es verdad eso. ¿Qué hicieron? Buscaron abogados del turno de oficio para que los presos estuvieran legalmente defendidos, ¿no?, que tuvieran una defensa legal. Los presos, la mayoría de ellos, y entre ellos estaba yo, ¿no?, pues no tenemos recursos económicos para tener abogados, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron este turno de oficio de abogados penitenciarios que, cara a Naciones Unidas y cara a todo este montaje que tienen ellos hechos, es legal, pero que en la práctica no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? No porque los abogados que vayan a la cárcel por cualquier tipo de abuso que haya no los quieran defender, sino porque lo tienen montado de tal manera que si a ti te ponen, por ejemplo, un expediente disciplinario, o te regresan a un primer grado, o te aplican el régimen FIES, tienes unos días para presentar el recurso. Para presentar el recurso, y quieres un abogado de turno de oficio porque no tienes dinero para pagarte un abogado privado, tienes que pedir una hoja, y esa hoja rellenarla y presentarla en el búnker, ¿no? En el búnker me refiero a la oficina de carceleros. Yo he dicho, yo no puedo llamar funcionario a una persona que tortura, para mí es un carcelero. Entonces, se cursa esa petición, y si tienes suerte te entrará dentro del plazo legal que tienes para hacer ese recurso, y el abogado que venga te hará el recurso. Ese abogado no te conoce, no sabe quién eres, no sabe cuántos años estás condenado, no sabe tu trayectoria, no sabe nada de ti. Pero dentro de las pocas herramientas que él tiene en ese momento, te hace un recurso lo mejor posible que él sepa hacerlo, ¿no? Si ese recurso, el juzgado de vigilancia, que es la mano extendida de las cárceles, que en teoría el juez de vigilancia debería corregir los posibles abusos y desviaciones de los carceleros, lo que hace es ratificarlos. Si te desestima ese recurso, tienes que hacer un recurso de reforma. Tienes que volver a hacer la misma historia, no tienes que volver a pedir una hoja de petición, y no te viene el mismo abogado, te viene otro abogado que no sabe nada de lo que ha pasado anteriormente. Entonces, en ese laberinto burocrático que hay, es donde el preso sigue estando indefenso, y donde la cárcel, la institución penitenciaria, puede cometer todo tipo de abusos sin que nadie te defienda, ¿no? Entonces hay algunos presos dentro de las cárceles españolas, como era mi caso, ¿no?, que poco a poco, y día a día y año tras año, nos fuimos empollando un poquito sobre los derechos de los presos, y intentábamos, bajo las mínimas posibilidades que teníamos nosotros, de hacer escritos de defensa, ¿no? A veces ganábamos y a veces perdíamos esas pequeñas batallas, ¿no? Pero que claro, ¿qué pasa? Que en un patio, cuando por ejemplo me llevaban a mí a una cárcel, cualquier tipo de cárcel, y los carceleros sabían que llegaba yo, pues ya incluso cogían desde presos que están con ellos, ¿no?, los presos de confianza, presos confidentes de ellos, y montaban cualquier tipo de artimaña para quitarte otra vez del medio del patio, ¿no?, de lo que es una vida normal. De hecho, una de las veces salí de un régimen FIES de 2 años, llegué a un patio y amigos míos que estaban en ese patio me dijeron: tú aquí no vas a durar ni 24 horas, ¿no?, porque se están cometiendo todo tipo de abusos y no van a permitir que estés en este patio. Y efectivamente, llegué a las 6 de la tarde a ese patio, y al día siguiente, sobre las 3 de la tarde, vinieron a buscarme, y habían habido 2 o 3 presos que habían firmado que yo estaba preparando un motín, cuando era totalmente falso, ¿no? Entonces te quitan del medio, y los presos que quedan en el patio pues siguen siendo presos pues tranquilos, ¿no? ¿Cómo se puede mantener un hacinamiento como hay en España de más de 80.000 presos en las cárceles? Pues con las drogas legales que he dicho antes. A un preso le das metadona, le das tranquimacines, le das Seroquén, le das Valium y todo este tipo de drogas legales, y lo tienes tranquilo. En el momento en que ese preso intente
de alguna manera reivindicar sus derechos, lo primero que le van a decir es que le quitan la medicación, porque claro, si un patio está revuelto porque hay cualquier tipo de huelga, los sanitarios no entran. Y si no entran los sanitarios te retiran la medicación. ¿Eso qué hace? Pues que haya una confrontación entre los mismos presos, ¿no? Que está tomando medicación se enfrenta al que no la está tomando porque le está diciendo que no le están dando y está demo, ¿no? Entonces, así mantienen las cárceles silenciadas, ¿no? Sobre lo que decías, la cosa es grave. Hay una obligación legal de los directores de la prisión de informar a una persona cuando ingresa en esa prisión de cuáles son las normas de régimen interno, con independencia de que te guste o no te guste las normas correspondientes. La realidad es que no se informa, no se informa siempre, muchas veces con la excusa de que ya se ha estado en esa prisión otra vez, y como decía Amadeu, una persona puede pasar en un año por 7, 8, 10 prisiones, a veces repite, no se le da esa información, teniendo en cuenta que las normas de régimen interno muchas veces cambian de forma totalmente aleatoria. Recientemente una sentencia del Tribunal Supremo obliga, como si se cumple, a instituciones penitenciarias a informar a todo preso cuando ingresa a una prisión por primera o por octava vez de cuáles son las normas de régimen interno. Por lo menos que sepan cuáles son las normas de juego, cuáles son las reglas de juego que tienen que participar. Hasta ahora no se está haciendo y de momento que yo sepa tampoco se está haciendo ni siquiera esto que la propia ley exige. Hola, sí. Bueno, preguntarte tres cuestiones, la dos primeras referente un poco a la normativa y sería pues, ¿qué opinión tenéis de la última circular sacada por Mesa de Permiso y Inspección, las que tratan las normas de régimen cerrado y la que habla sobre normalización de conducta? Bueno, vamos a ver, normalmente todas estas circulares que estamos recibiendo, hay una catarata de circulares nuevas que se están publicando. Primero decir que son circulares, no son normas de rango legal con suficiente entidad como para regular cuestiones tan importantes como es el régimen interno, el régimen disciplinario, el régimen, etc. Y esta fue la razón por la cual el Tribunal Supremo anuló el régimen disciplinario del régimen FIES. A pesar de todo, de esa sentencia del Tribunal Supremo, parece ser que instituciones penitenciarias no aprende y sigue regulando la convivencia en prisiones, convivencia entre comillas, en prisiones con normas totalmente que desde luego no cumplen los requisitos mínimos de un Estado de Derecho, no son aprobadas por el Parlamento, con independencia de que luego podamos entrar en otros debates. Entonces, no cumplen las normas mínimas, no cumplen las normas de Naciones Unidas sobre tratamiento a reclusos, etc. De principio, esas normas, en mi opinión, son todas, no decir ilegales, pero sí, desde luego, insuficientes y habría que anularlas. Todas esas materias que regulan estas circulares deberían hacerse con una discusión previa, por lo menos manteniendo las formas en el Parlamento. Y digo manteniendo las formas, luego ya discutiríamos de qué sirve o no sirve o qué sirve. Pero es que ni siquiera se cumple esto y tiene una ventaja muy clara. Son normas que se van dictando sobre la marcha para poder actuar según necesidades concretas. Bueno, es un poco como está haciendo generalmente, está legislando a tirón de titular de prensa. Entonces aquí ocurre con todas ellas. Me da igual las circulares sobre seguridad, las circulares, en el fondo todas vienen a ser lo mismo. Vulneración de derechos con una apariencia de legalidad. O sea, no voy a matizar una a otra porque son todas iguales, pues todas ellas se van a basar en supuestas seguridad para vulnerar derechos a los presos. Todas ellas. Insisto, sin ningún control social, que es lo que busca. En cuanto a la vuelta de Ángel Yuste, tú lo has dicho. Es decir, es la persona que dirigió el momento más duro durante la llamada democracia española en las instituciones penitenciarias. Evidentemente habrá que esperar, pero no dura nada bueno. Sobre todo este tema de las circulares y tal, ¿no? También tendríamos que mirar un poquito lo que es el Código Penal, ¿no? Si nos remontamos al Código Penal de 1973, ¿no? Que era el código franquista, estaba el artículo 70, ¿no? que especificaba muy claro que cuando una persona tenía más de un delito, se debía aplicar la triple de la mayor, ¿no? Después, con la reforma del Código Penal y la nueva entrada del nuevo Código Penal en 1996, eso vuelve a estar reflejado, ¿no? En que se aplicará la triple de la mayor, si no hay delitos de sangre, un máximo de 20 años,
con delitos de sangre máximo de 25 y con penas sobre terrorismo y tal, pues puede llegar a 30, incluso a 35, ¿no? En la actualidad eso no se hace tampoco, ¿no? También se incumple. España incumple todo lo que hace, ¿no? O sea, todas las leyes, sean de Código Penal, legislación penitenciaria, la Constitución, ley de justicia criminal, lo incumple todo, ¿no? Entonces, si tú te fijas hoy en día en las cárceles hay mucha gente que tiene pequeños delitos y tiene varios de ellos, ¿no? Se le debería aplicar la triple de la mayor, ¿no? Y un máximo que normalmente que suele sería entre los 12 años, 4 por 3, 12, ¿no? ¿Qué hacen? Se cogen a la ley de enjuiciamiento criminal, más en concreto al artículo 17, y no te la aplican, ¿no? Porque no hay conexidad en el tipo de delito. Si no hay conexidad en el tipo de delito es porque el juez lo interpreta así, ¿no? El Tribunal Supremo no ha querido sentar jurisprudencia y entonces lo deja a criterio del juzgado. Y hoy día pues te encuentras que hay presos de guante blanco, como puede ser el caso de Rangarín, en fin, toda esta gentuza que hay de la alta monarquía, en fin, o políticos, y se le aplica eso, ¿no? Y cuando se trata de una persona de la clase social obrera, ¿no? Que es la mayoría de los que están en las cárceles, porque otra cosa tengo que decir muy clara, ¿no? Que yo en los 28 años prácticamente que he estado dentro de las prisiones he visto muy poca gente rica, ¿no? Y cuando he visto a algún rico ha estado muy poco tiempo, sea por asesinato, por violación, cualquier tipo de delito, ¿no? Entonces a la gente de a pie, ¿no? A la gente de las masas sociales obreras no se les aplica esos máximos ni esas triples, ¿no? Acogiéndose a la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces a mí cuando se me habla de circulares, todas estas circulares que están dentro de las prisiones y todo esto, siempre si las miras bien vulneran los derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo lo que es la Carta Magna, la Constitución. Lo que pasa es que, bueno, es como he dicho antes, ¿no? La política penitenciaria. Por ser preso de ETA te llevamos a Canarias, y si eres del PSOE, del PP, en fin, del color político que quieras, pues te llevamos aquí a una cárcel de Logroño que estés tranquilo y a los 2 meses te damos un indulto, ¿no? Y España sigue funcionando así como hace 50 años atrás. A mí me gustaría hacer una pregunta, Amadeu, porque no ha salido el tema y en muchas de las cartas de los testimonios cuentan que después de recibir torturas no lo pueden denunciar porque los propios funcionarios o carceleros, como tú dices, se autolesionan como para argumentar que era en defensa propia, ¿no? Sí, bueno, en esto estamos en lo de siempre, ¿no? ¿Cómo puede un preso demostrar que un carcelero le ha dado una paliza, ¿no? En aislamiento hay unas celdas en todas las cárceles, en todas tienen celdas que te pueden atar a la cama y tenerte 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, ¿no? Haciéndote tus necesidades encima. Llega al sanitario y te inyectará un tranquilizante para que no estés quieto. Y bueno, claro, ¿cómo un preso puede demostrar que ha estado atado en una celda 5 días? Es imposible demostrar, ¿no? En el caso de las agresiones pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay una paliza a un preso, normalmente saldrá siempre un grupo de funcionarios para mí digo, no son carceleros, saldrá un grupo de carceleros que dirá que ese preso lo es agredido, ¿no? Lo es amenazado con una cuchilla o con un objeto punzante, etcétera, ¿no? Y claro, lo tiene muy difícil el preso para poder demostrar lo contrario. Y como dentro de las cárceles no dejan entrar a ningún medio de comunicación y cuando lo dejan entrar está muy limitado a donde lo lleven ellos, no pueden, cuando menos, contrarrestar esas informaciones, ¿no? Entonces, un preso le agreden una serie de carceleros y no quieren que se sepa, si van a comunicar con él, le dirán que no quiere salir hasta que se le vayan las agresiones, cuando menos físicas, ¿no? Que no se le vea. Y en el caso de que tenga abogado, que en la mayoría de los casos, a lo mejor de 80.000, bueno, de 83, 84.000 presos que hay en España, que tengan abogado de pago, habrán 10.000 si los hay, ¿no? La mayoría de los presos no tienen abogado, entonces no tienen medios para poder decir que les han dado una paliza y tal. Y si en el caso hipotético de que tengan un abogado que vaya a la cárcel y vea que su cliente, su defendido, tiene marcas físicas en la cara o en el cuerpo de que se le ha dado una paliza, saldrán los carceleros diciendo pues que ellos también se han agredido y que lo único que han hecho es reducirlo, ¿no? Y saldrá alguno, pues evidentemente, como dice Nuria, no marcado, por lo que sigue siendo un pez que se muerde la cola, ¿no? Que es muy difícil demostrar que un preso ha recibido una paliza sin más, ¿no? Como sucede a diario en las cárceles españolas. A lo mejor en Alcalá Meco, pues pasa hoy y mañana pasa en el puerto, pero hoy por hoy siguen habiendo torturas físicas y psicológicas en las cárceles españolas.
y los presos lo tienen muy difícil para demostrarlo, puesto que están indefensos, y como he dicho antes, no se permite, así como en otros países, la prensa puede entrar y circular por dentro de un patio y preguntar, hablar con los presos. En España eso es tabú, ¿no? En España no dejan entrar a los periodistas en ninguna cárcel, y en el caso de que los dejen entrar, los llevarán a sitios muy concretos y solo podrán hablar con presos muy concretos, ¿no? Que probablemente esos presos, en contra de su voluntad, declararán que están bien, pues que están cercanos a la salida de un permiso, o están cercanos a obtener la libertad condicional, o tienen un destino de confianza que no lo quieren perder. Ante esa situación y esa comodidad, prefieren decir que están bien a decir la realidad de las cárceles, ¿no? Que en las cárceles españolas se vulnera todo tipo de ley, se sigue torturando tanto físicamente como psicológicamente, y que siguen habiendo unos regímenes FIES, bueno, ahora vuelven a estar legalizados, pero son unos regímenes FIES, ¿no? que Guantánamo no tiene nada que envidiar a España, ¿no? Sí, completando un poco, creo que lo que decía Amadeu, decirte dos cosas. Primero, un preso sabe que si denuncia a un funcionario va a sufrir represalias inmediatas. Es decir, primero, la propia agresión va a dar lugar a una contradenuncia por atentado, como decíamos antes, como se ha dicho otra vez, va a significar un traslado inmediato de cárcel a otra prisión para que ni siquiera el abogado pueda, cuando lo tiene, pueda verlo. Nos ha pasado recientemente, por ejemplo, en Masillas de la Mula o en Dueñas, en Palencia, con 2 agresiones recientes, que los presos agredidos fueron trasladados en un caso a Sevilla y en otro caso a Huelva, hacia al lado, con lo cual, con la rapidez que se mueve en estas penitenciarias, esos presos tardan en llegar a la cárcel destino pues 1, 2, 3 semanas. Cuando llegue ya no tendrá ninguna lesión. Significa pérdida de visitas, pérdida de destino. Hay una gran cantidad de dificultades para que el preso se atreva a denunciar. Luego, evidentemente, si se atreve, su denuncia va a pasar generalmente por manos de otro funcionario, si no es el que la agredió, si es un compañero el que la agredió, y con todo lo que ello conlleva. De todas formas, creo que es importante decir 2 cosas. La Coordinadora contra la Tortura, de la que soy portavoz habitualmente, conoce anualmente, y publica sus informes, entre 60 y 80 casos de agresiones físicas a presos en las cárceles españolas. Es un porcentaje muy pequeño de la realidad. Sabemos que son aquellas que hemos podido contrastar, no las que hemos tenido noticias, sino las que hemos podido contrastar, porque ha habido la suerte de que un abogado ha visto las lesiones, porque ha habido la suerte de que ha sido trasladado a un hospital, suerte entre comillas, y ha podido, tenemos un parte médico, tenemos un parte en que acredita esas lesiones. Recientemente se ha publicado un libro, Un kilómetro en línea recta, publicado por una serie de profesores de la Universidad de Comillas de Madrid, que se hacía una encuesta a muchos presos. En principio quería hacerse una encuesta a cerca de 100.000 presos, pero por problemas con los funcionarios solamente contestaron 1.750 presos. Es una cantidad importante. De estos 1.750 presos, 1.200 aproximadamente, es decir, un 75% de los presos encuestados manifestaron haber sido objeto de torturas o malos tratos en algún momento durante su estancia en prisión. Un 75%. Pero una cosa es lo que manifiestan, otra cosa es luego si se denuncia o no se denuncia. De esos 1.200, solamente, números redondos, solamente 300, es decir, un 25%, se atrevió a denunciarlo a alguna instancia. Generalmente era al defensor del pueblo, a la propia institución penitenciaria, evidentemente no se veían. Muy pocas, solamente una cuarta parte de esa cuarta parte, que estamos hablando de una media de 75 a 100 presos anuales, se atreve a denunciarlo judicialmente, que son los casos que generalmente conocemos nosotros. Pero claro, eso no significa que las torturas no existan, significa que es muy difícil denunciar. Y la razón por la cual los presos no denuncian, bueno, primero por lo que decía las represalias que tengan. Segundo, hay que tener en cuenta que un porcentaje cada vez más alto de la población reclusa española es migrante. Es decir, más del 30%, 35% de la población reclusa española no es española, muchas veces no tienen ningún contacto con las asociaciones o otras personas del Estado español, sobre todo en el caso, por ejemplo, de reclusos, de presos de procedencia subsahariana o asiática, que no tienen ningún contacto y a veces problemas de idiomas generalmente para poder manifestarlo, y con lo cual evidentemente esto hace muy difícil poder denunciar. Sí. Sí, sí. Mira,
Me han enviado, bueno, desde dibujos y poemas y muchos testimonios también, muchas cartas donde lo relatan todo. Muchas de las cartas vienen con sellos que pone revisado, escaneado en el sobre, o sea que las cartas han sido abiertas y han sido leídas. Muchas cartas no me han llegado porque luego me han escrito el preso otra carta y porque no, y el material que te mandé no, el material que mandaste no llegó. Muchos presos también han contactado a gente que tienen al exterior de confianza para que me hiciera llegar material que ya tenían afuera de la cárcel. Un poco estas han sido como las tres dinámicas, ¿no? Yo muchas de, por ejemplo, de las cartas que hacía llegar al exterior no las mandaba con mi nombre, ¿no? O sea, a través de otros presos, ¿no? El remite, en vez de ser mi nombre, ponía o se la daba a otros presos, o a lo mejor cuando salía al patio por las ventanas de aislamiento, hablaba con algún preso que yo conocía, le decía, mira, pues en el patio, bajo un banco te dejo una carta, una hoja escrita, mándasela a tu casa y que tu casa la mande a esta dirección, ¿no? Que he dejado escrita. Y bueno, pues el otro preso cuando salía al patio, que no tenía correo como yo he intervenido, cogía la carta, la metía en el sobre y ponía su remite. Entonces esa carta no era abierta, ¿no? Y conseguíamos, tardaba más tiempo, pero conseguíamos que llegara a su sitio. Y para recibirlas yo muchas de ellas pues lo mismo, ¿no? En vez de mandármelas directamente a mí, que no me llegaban o me llegaban con mucho retraso, se las mandaban a otros presos que no tenían el correo intervenido y esos presos me las hacían llegar a mí. Después otra de las maneras que teníamos es a través de las conducciones, las cárceles flotantes, que son las conducciones. Los presos van de una cárcel a otra y es muy rápido, ¿no? El movimiento, o sea, instituciones penitenciarias trasladan preso en menos de 2 horas, ¿no? Si quieres sacárselo de encima, coger un furgón o un coche de la policía, meterlo dentro y sacarlo de esa cárcel. Entonces las cartas las llevan ellos en el bolsillo como una hoja escrita, sin sobre, sin nada, y cuando llegan a otra cárcel te la hacen llegar, ¿no? O incluso si estás en esa cárcel te la dan mano a mano. Que es otra manera de comunicarse entre los presos, ¿no? Y muchas veces es la más efectiva, porque si tú estás más o menos, entre comillas, observado por la institución penitenciaria y quieres sacar cualquier tipo de denuncia, así lo más fácil es que esa carta no llegue a ningún sitio, ¿no? En cambio, a través de estos canales, que son muchos los que hay, que son canales, entre comillas, no legales o no oficiales, se consigue sacar y recibir información. Después, en cuanto decía eso mi compañero de las denuncias, hacer una denuncia a los carceleros normalmente es ineficaz. ¿Por qué? Porque normalmente ya no es al defensor del pueblo, que el defensor del pueblo su función es hacer un informe anual y mandarlo al Parlamento, al Congreso, donde quiera él, ¿no? Para que una denuncia sea efectiva debes mandarla al juzgado de vigilancia de esa cárcel, que es donde el juez de vigilancia debería intervenir. Normalmente por dar una cifra, ¿no? De cada 100, 99,9 de esas denuncias no llegarán a nada, ¿no? Pero claro, ya los carceleros tienen la información de que tú has presentado esa denuncia en el momento en que la has cursado, porque tienes que presentarla por triplicado y normalmente abierta, ¿no? Si la mandas en sobre cerrado, la mayoría de las cárceles te dicen que no le dan curso, que tiene que ser abierta y por triplicado. En el momento que tú mandas un escrito abierto, lo leen todos los carceleros, desde el búnker del módulo donde lo entregas hasta el régimen donde le dan salida. Lo ha leído todo el mundo, todo el mundo es consciente de que esa denuncia ha salido, porque eso sí que no harán, no darán, ¿no? O sea, cuando tú la acusas, le dan curso ellos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que el preso, como ha dicho él, en la mayoría de los casos o son extranjeros o son españoles con muy pocos recursos culturales y la mayoría en el caso es analfabetos, ¿no? Por no decir todos, pero muchos de ellos. Entonces harán un recurso muy primitivo, muy rudimentario, ¿no? He sido pegado por unos carceleros y tal. El juez de vigilancia, el primer paso que dará es, bueno, ¿quiénes son esos carceleros? Los carceleros no llevan ni el nombre ni te lo van a dar y deberían llevar un número de carcelero, ¿no? Como lo llevan la Policía Nacional, la Guardia Civil, en fin, como mínimo deberían llevar un número que evidentemente tampoco lo llevan. Entonces no tienes posibilidades de decir qué carcelero es o qué número tiene. Por lo que en la mayoría de los casos el juez de vigilancia desestima esa denuncia y pasa al saco, ¿no? Pero los carceleros sí que saben que ha sido capaz de denunciar. Entonces, a partir de ahí, las represalias pueden ser pues, infinitas, ¿no? Desde traslados de prisión, que no te dejen comunicar, que no te dejen llamar por teléfono, que te abran una celda más tarde para ir al patio. En fin, tienen 1000 maneras de torturarte sin dejar ningún tipo de marca, ¿no? Y eso que hace que los presos teman denunciar pues, por eso precisamente, ¿no? Por las represalias que puedan tener.
y no sacar nada en claro, porque si las denuncias que se hicieran llegaran a buen puerto, probablemente habrían más denuncias, pero como normalmente quedan en saco roto, pues la gente dice, bueno, ¿y para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Y lo que sí que va a pasar seguro es que las represalias van a ser en contra mía. Entonces, eso hace que la gente también tenga mucho miedo a denunciar. Solo una cosa, la denuncia hay que mandarla al juez de guardia, no a vigilancia penitenciaria. Se está mandando a vigilancia penitenciaria y el juez de vigilancia penitenciaria las archiva, porque teóricamente no es su función investigar delitos. El juez de vigilancia tiene que vigilar el régimen, no los delitos, y una agresión es un delito. Entonces, la denuncia, si se quiere hacer como denuncia, tiene que ser al juez de guardia. Quería preguntarle si al ser considerado un preso conflictivo has recibido alguna vez algún ofrecimiento de reinserción o al resto de algunos de tus compañeros algún caso positivo. Que por ser si por ser un preso conflictivo he tenido algún tipo de... A mí me han ofrecido hasta libertad condicional. O sea, me han ofrecido terceros grados, me han ofrecido todo tipo de beneficios, destinos, etcétera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, supongo que cada uno tiene una condición de ser, ¿no? Y la mía pues era que bueno, que si yo tenía que ceder ante estos chantajistas, ante esos torturadores, por estar bien yo y de alguna manera sentirme mal después en libertad, pues que pagaría hasta el último día, ¿no? Como así sucedió, por ejemplo, en la cárcel de Lérida, ¿no? En la cárcel de Lérida se me propuso que entregara una información que yo tenía sobre el director de esa cárcel, que es un torturador, Santiago Martínez Cadarso, ahora ya no está, por suerte, y que entregara esa información a cambio de que a mí se me diera el tercer grado y la libertad condicional. Yo le dije que no, que eso no era... Bueno, que yo lo único que me podía comprometer era que si sacaba a una serie de personas que de alguna manera estaban en lucha contra las prisiones de primer grado, que había sido injusto, yo esa información la mantendría quieta y no la daría a los medios de comunicación. Él cumplió su palabra y yo cumplo la mía, ¿no? Dándole esa información al Observatorio Penal de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, más en concreto a Iñaki Rivera Beiras, que es un profesor de Derecho, y esa información pues quedó en un segundo plano si la cárcel cumplía los compromisos que yo le había pedido, que eran estos, ¿no? Sacar a la gente de primer grado que había en esos momentos injustamente, que eran varios, lo sacó, que le diera permiso a la gente que ya le correspondía salir y que le habían hecho expedientes disciplinarios para negarles ese beneficio. Él cumplió y esa información, como te he dicho antes, la pasé a Iñaki Rivera Beiras, que es un profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona, y se mantuvo en segundo plano, ¿no? De estas propuestas he tenido algunas de ellas, ¿no? Pero yo siempre dije que si tenía que salir de esta manera de la prisión, pues no saldría probablemente nunca, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, ¿no? Al final tuve que hacer una de las huelgas que hice, que fue la más larga que he hecho en mi vida, que fue de 100 días, fue ya en concreto mía personal para pedir mi libertad porque sabía que estaba cumplido, y al final tuvo que reconocer el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona de que efectivamente estaba cumplido y había cumplido 8 años de más, ¿no? Pero yo pienso que la gente que está en lucha dentro de las cárceles no busca un beneficio para él, sino que es una forma de entender las cosas y va dentro de cada uno, ¿no? Y no creo que ninguno prefiriera cualquier beneficio, ¿no? Como puede ser un tercer grado o un permiso, a cambio de que se calle, no creo que haya ninguno. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, pues nada, dar las gracias a los ponentes, a todos vosotros, a Off-Limits, a Vic, que también ha apoyado el proyecto, y ya damos la rueda de prensa por terminada. Y bueno, ahora nos quedamos por aquí los que quieran hablando y nada, compartiendo el rato. ¿Ya? Pues gracias. Muchas gracias.